de perspectiva, durante 7000 siglos, 7000 siglos, el ser humano solamente conoció la pobreza. De hecho, un investigador económico que se llama Nathan Rosenberg dice, la percepción de la pobreza como algo moralmente morally accepted in a rich society had to wait for the emergence of a rich nation in history. There was nothing to compare with or to feel poor. Incluso los ricos, entre comillas, la nobleza y los reyes de hace 300 años, envidiarían las condiciones de las cuales goza la clase media en la mayoría de países latinoamericanos. Hagamos un pequeño ejercicio mental, damas y caballeros. Imaginemos que tenemos una máquina del tiempo, con la misma con la cual quisiera yo traerles a veces a los socialistas al siglo XX y al XXI. Pero supongamos que le traemos a un rey, y este rey es de hace 300 años, y le llevamos a la casa de Bill Gates y a la casa de una familia de clase media baja de una ciudad de Brasil. La pregunta es, ¿les sorprenderán más las diferencias o las similitudes? ¿Qué piensan ustedes? La mayoría de gente tiende a contestar las diferencias. Ciertamente Bill Gates puede tener 20 automóviles y la familia de clase media baja tal vez tenga uno, 10 refrigeradoras, una, 20 televisores, uno, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta, si seguimos con la lista, nos vamos a encontrar con una serie de cosas que el rey simplemente jamás soñó en tener. Agua potable, refrigeración de alimentos, vacunas, baja mortalidad infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este acceso a los bienes culturales y materiales, que incluso los ricos, por supuesto, ricos del pasado, envidiarían, son algo que damos por sentado. De alguna manera, los seres humanos tenemos una tendencia a ser ingratos. Los ecuatorianos tenemos productos de exportación como el petróleo y el banano, como ustedes saben. Cada año enviamos el mismo barril de petróleo y el mismo racimo de bananos, y cada año los países más desarrollados nos envían una mejor computadora, un mejor iPod y un mejor automóvil. Yo soy un explotador de los japoneses, yo soy un explotador de los alemanes y de los estadounidenses o americanos, como les dicen aquí. Esa es la verdad. Por el mismo petróleo y el mismo banano me envían cada año un producto mejor. ¿Quién gana? Es interesante porque entonces este análisis de explotación de los marxistas solo puede ser una confusión de que el trabajo es sudor. El trabajo es sudar, solamente trabaja quien suda, pero no trabaja entonces quien ahorra, quien invierte, quien toma riesgos, quien piensa nuevos productos y nuevas ideas. Eso también es trabajo. El origen del capital es la mente. Y, por lo tanto, si bien en la revolución industrial era fácil confundirse, ahora nos queda cada vez más claro en la economía del conocimiento que las ideas marxistas no es que son añejas o son viejas, es que siempre fueron falsas. Y es muy interesante porque se tiende a pensar que el capitalismo es un fenómeno europeo y que requiere de estados-nación para emerger, pero no hay nada más lejos de la verdad. En Ecuador hay muchas comunidades indígenas en las montañas, en los Andes, que no quieren saber nada del Estado. Cuando los socialistas han ido a tratar de evangelizarles, los indígenas les han mandado de regreso por las mismas, y lo que están haciendo esos indígenas, en la medida en que tienen propiedad privada e intercambios, se llama mercado y se llama capitalismo. El capitalismo es connatural a la naturaleza humana, connatural al ser humano. Y aparece un capitalista cada vez que alguien contrata a alguien más para trabajar, porque prefiere tomar el riesgo y delegar el trabajo en la misma medida en que esa persona prefiere la seguridad y no tener la posibilidad de ganancias, pero tampoco la de pérdidas. Esto es el pacto del capitalismo. El pacto del capitalismo es la aparición básicamente de dos roles. No son dos clases sociales y
no son ni mucho menos clases que deban luchar ni luchen de ninguna manera. Esa es parte de la fantasía o la mitología marxista. El pacto del capitalismo ocurre cada vez que dos personas deciden que una quiere un ingreso estable, que es el salario, y otra quiere asumir los riesgos. Y se queda con la posibilidad de ganancia, ciertamente, pero asume las pérdidas. La persona que está ganando el salario ya no tiene que cargar con las pérdidas. Así aparece la clase media en la historia. Gracias a los capitalistas aparece la clase media. Probablemente la gran mayoría de quienes estamos aquí. Ciertamente yo. Yo le debo mi existencia como alguien que puede ganar un ingreso estable, a alguien que arriesgó e invirtió, en este caso, en crear una universidad privada en el Ecuador. Entonces, fíjense, este análisis de la explotación entre clases sociales, que además, dicho sea de paso, no es ni siquiera original de Marx. Marx ni siquiera es original para equivocarse. El error original es de Adam Smith. Adam Smith puede ser muy bien considerado el padre del socialismo. También hierra cuando trata de analizar las relaciones de entre países. Permítanme darles un dato nada más. Y nos dice Johan Norberg, un investigador sueco. Desde luego el europeo occidental o norteamericano es 19 veces más rico que en 1820, pero un latinoamericano es 9 veces más rico, un asiático 6 veces más rico y un africano cerca de 3 veces más rico. ¿De quién fue robada esa riqueza? La visión del siglo XIX de que la riqueza está en los recursos naturales tiene que ser abandonada. Cuando entendamos que el origen del capital es la mente, vamos a dar grandes pasos para entender cómo estos roles, desde el capitalista y el del asalariado, son complementarios y no son de ninguna manera una lucha de clases. Pero, bueno, ¿qué ha pasado con la pobreza a lo largo de la historia? Aparte de que han mejorado todos, ¿qué ha pasado con la desigualdad en las sociedades? Y lo que ocurre es que en las sociedades más orientadas de libre mercado, más capitalistas, porque, cierto, pasado el siglo XX en que Marx dejó su nefasta influencia y Keynes dejó su nefasta influencia en el mundo, ya no hay sociedades capitalistas, y si es que las hubo en el siglo XIX, fue ajustando un poquito el concepto. En realidad, si se quiere una sociedad capitalista sin Estado para que surja el capitalismo, basta mencionar un caso que nunca nos enseñan en los colegios, por supuesto, no nos enseñan en los colegios que están manejados por socialistas en nuestros países, es el caso de Irlanda, que vivió 900 años sin un Estado. Las funciones de gobierno eran manejadas por jueces en libre competencia en el mercado y agencias de seguridad o gendarmes en libre competencia en el mercado. Pero este caso no se conoce. Tampoco el de 300 años de Islandia, tampoco que Champagne no era conocida por la bebida espumante, era conocida en su momento por que era el lugar en que en el medioevo la gente viajaba de toda Europa a contratar servicios judiciales en el libre mercado. La feria de Champagne, una vez al año, reunía a las escuelas de jurisprudencia para que ofrezcan su visión de la resolución de conflictos. Yo sé que les estoy contando cosas que son esotéricas, apócrifas y poco conocidas, porque hay gente a la que le interesa que no se conozcan, créanme. Ahora, estas sociedades orientadas al libre mercado y al capitalismo tienen una diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre de 14 veces. ¿Les parece poco? ¿Les parece mucho? Les pregunto a ustedes. Y puede parecer que es mucho, pero las sociedades orientadas al Estado, más orientadas hacia el socialismo, tienen una diferencia de 32 veces. En otras palabras, permítanme decir otra herejía. El capitalismo crea igualdad, porque más empresarios compitiendo por relativamente escasos trabajadores y gente para sus proyectos, tiende a elevar los salarios, como sabe cualquier persona que haya pasado un curso elemental de economía. Y por lo tanto, en Suiza, o un país que tiene que mantener el nivel de riqueza ya existente, hay que competir entre mantener riqueza y crear riqueza adicional. Por eso esos países crecen poco. Y para contratar a alguien se debe pujar con un salario elevado para atraerle hacia nuestro proyecto. Es muy caro contratar gente en Suiza. En nuestros países, el problema que tenemos, los que somos estudiantes o jóvenes profesionales,
es que nosotros competimos por los escasos puestos de trabajo gracias a las trabas que pone el Estado para que se creen nuevas oportunidades de empleo. Y cuando se crean la mayoría de las oportunidades de empleo, por ejemplo, les doy el dato de en Ecuador, tenemos 45% de subempleo. Subempleo es un eufemismo que usan los economistas para decir gente que está trabajando y no le dice al Estado, porque el Estado es su principal enemigo. El subempleo o la informalidad es simplemente el fenómeno de que la gente está realizando sus actividades a espaldas del sistema, porque el sistema es su enemigo. Mientras más grande el Estado, más grande el mercado negro. ¿Cómo consiguen los cubanos los bienes de primera necesidad? Desodorante, pasta dental si es que la consiguen, shampoo si es que lo consiguen, es un lujo por cierto en Cuba, en el mercado negro, el verdadero mercado libre. El mercado es connatural al ser humano. El Estado es una imposición de una élite para obtener y entregar ciertos privilegios. Y por supuesto, quienes nos consideramos liberales, y sobre todo usamos la etiqueta orgullosamente de libertarios, le consideramos a Estados Unidos el bastión del socialismo, sobre todo porque si se ha definido al capitalismo como la propiedad privada de los medios de producción y al socialismo como la propiedad estatal de los medios de producción, Estados Unidos tiene una fuerte propiedad estatal de los medios de destrucción. Ahora, ¿qué pasa con Latinoamérica? Latinoamérica de ninguna manera ha dado los pasos que han dado estos países más exitosos como Suiza, hablemos en este momento, que se mencionó, o por supuesto siempre se hace referencia a Suecia, se hace referencia a Francia, Inglaterra, etcétera, 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 pero son países que tienen un estado benefactor muy fuerte ahora en el siglo XX y en adelante, en el siglo XXI, ¿cierto? Y nuestros socialistas locales quieren copiar a Europa, pero nunca quieren copiar a la Europa del siglo XIX con impuestos de alrededor del 10-15% por habitante, ¿sí? No 50 o 80% como puede llegar a ser en Brasil ahora. No se puede redistribuir pobreza. Quieren copiar lo que Europa hace ahora, no lo que hizo para llegar a estar donde está. Por lo tanto, y simplemente, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No, 5 minutos, tenemos tiempo todavía. Basta señalar que lo que se quiere hacer en Latinoamérica para desarrollarse no es lo mismo que hicieron los países desarrollados para desarrollarse por primera vez. Olvídense ustedes de las etiquetas capitalismo y socialismo por un momento. Les pregunto a ustedes, ¿se puede la gente desarrollar con una serie de trabas artificiales que impida que desarrollen sus talentos creativos, que ahorren, que inviertan y que cooperen con otras personas, formando y deshaciendo organizaciones todo el tiempo? La respuesta evidentemente es no. La pregunta es cuál de esas dos palabras, capitalismo o socialismo, encierra este espíritu emprendedor que quisiéramos emular. Ahora, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Les decía, países por supuesto como Venezuela, países como Ecuador, lamentablemente siguiendo su camino, se encuentran con una serie de problemas gigantescos porque quieren hacer una combinación de comida y veneno. Ahora está de moda ser de centro, es decir, todo el mundo quiere ser de centro o moderado, como si la combinación de comida y veneno fuera algo virtuoso. Hey, no comamos solamente buenos alimentos, no nos nutramos bien. Pongámosle un poco de veneno para no ser radicales, extremistas y exagerados. Y entonces el socialismo del siglo XXI está tratando de hacer unas cosas raras e interesantes, pero se mencionó la Unión Soviética, la nueva política económica de Lenin. En realidad eso fue a regañadientes, con la oposición de todo su partido comunista de la Unión Soviética, y se lo hizo para salvar a la gente que estaba básicamente muriéndose de hambre porque la producción del agro había sido socializada y la gente se estaba muriendo en el invierno. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el primer experimento comunista o socialista de América? Estados Unidos. Lo que actualmente es Estados Unidos vio el primer experimento comunista. ¿Cuándo? Cuando los peregrinos se bajaron del Mayflower
y establecieron una comunidad en la cual, según el principio de cada cual según su habilidad y a cada cual según su necesidad, se iban a repartir los frutos del trabajo. Lo hicieron por razones religiosas, era comunismo voluntario, no era con Estado. Pero es que no se necesita el mal y la agresión del Estado para hacer cosas tontas. Basta hacer cosas tontas. La mitad de los peregrinos muere en los primeros 2 inviernos. Y entonces sí, son los indios americanos que tenían propiedad privada, comercio interregional, y eran grandes navegantes y comerciantes de sus costas, los que les rescatan. No sé si llegó a haber un pavo o no, pero esa es la historia real de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Entonces, muy interesante porque Rusia reencuentra el capitalismo con Lenin, ese 3-4% de tierras que son devueltas a los kulaks, a los campesinos libres, produce el 30% de la producción agrícola durante los siguientes 70 años de la Unión Soviética. Imagínense la superioridad productiva del capitalismo, de la propiedad privada. Y, mientras tanto, en Estados Unidos, no mientras tanto, pero al otro lado, y 200 años antes, se había intentado, sin ningún éxito por supuesto, y con resultados desastrosos, el socialismo. Socialismo en Estados Unidos y capitalismo en la Unión Soviética. Irlanda, 900 años sin Estado. Son cosas como para pensar un poco. Y para terminar, simplemente terminemos con el título de la presentación original, porque hay bastantes cosas que dijeron mis compañeros de panel que me dio para comentar y desviar un poquito el tema, pero es muy interesante porque ¿qué pasa en una sociedad puramente capitalista con los pobres?